Si de verdad te interesan las cosas de Dios, entonces tu mente estará enfocada en el reino. Y en el reino existen muchos aspectos diferentes. Estos aspectos nos brindan un panorama completo, una imagen para entender y para comprender lo que sucederá. ¿Por qué necesitamos saber lo que ocurrirá en los últimos días? La respuesta es, para poder estar preparados. Uno de los aspectos más interesantes y que sobre el cual con frecuencia la gente tiene más preguntas al respecto, no es otro sino los 144,000 que se mencionan en el libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14. ¿Quiénes son estos 144,000 individuos? ¿Qué harán? ¿Y qué podemos aprender de ellos? De esto es exactamente de lo que hablaremos en el estudio especial de hoy. Si tienes tu Biblia, ábrela conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Iniciaremos en este lugar, Apocalipsis 7, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a estos 144,000. Y queremos hacer algo que de cierta manera es algo especial. No vamos a acudir a libros y artículos y otros videos para ver lo que otras personas han dicho al respecto. No queremos mezclar estos pensamientos con nuestra discusión. Queremos confiar solo en la palabra de Dios, lo que dice la Escritura al respecto, porque con mucha frecuencia lo que descubrimos es esto. Las personas han escuchado teorías, han aprendido interpretaciones. Ellos creen todo eso y por tal razón, cuando leen las Escrituras, las miran con un lente diferente. Eso no está bien, ni es bueno. Una de las cosas a las que me refiero es esta. Cuando miramos Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, y la información que la palabra de Dios nos brinda con respecto a estos 144,000, descubrimos que lo que con frecuencia escuchamos no es para nada lo que la Biblia dice. Por ejemplo, y mencioné esto en nuestro estudio anterior, resulta muy común escuchar que estos 144,000 son evangelistas judíos. Pero cuando vemos la palabra de Dios, no encontramos en ninguna parte textos que nos indiquen, que nos digan a los lectores que estas personas son evangelistas. Simplemente no hay base para ello. Ni tampoco hay base para indicar que ellos tendrán un ministerio evangelístico exitoso y que producirán el mayor avivamiento espiritual que este mundo ha conocido jamás. Ellos no serán personas que traerán avivamiento espiritual. De hecho, yo defendería la idea de que durante el período de la tribulación no habrá ningún avivamiento espiritual entre las naciones. Insisto, veamos lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, veamos este 7º capítulo y observemos qué podemos aprender de allí. Lo primero que quiero hacer es, en realidad, fijar los parámetros. Fijar el escenario para lo que estaremos estudiando. Si buscas en Apocalipsis capítulo 7, verás algo. Hemos aprendido que la ira del Cordero, ¿recuerdan? Que la palabra de Dios dice que todo asunto relativo al juicio divino, ha sido colocado en el Hijo. El Hijo es el Mesías, Yeshua, conocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para ello, Él murió sobre la cruz, entregó su vida, de modo que sin importar qué pecado hayamos cometido tú y yo, podamos hallar el perdón. La cruz es suficiente. Fue un sacrificio perfecto por el pecado, por los pecados del mundo. Pero esto es lo que descubrimos. Al final de Apocalipsis 6, hay un mensaje claro.
La gente tiene miedo. Cuando me refiero a la gente, me refiero a aquellos que pertenecen al mundo. No hemos sido llamados a tener miedo, somos llamados a tener fe y confianza en las promesas de Dios. Sabemos que la Escritura dice que la ira de Dios no caerá sobre los seguidores del Mesías. Así que estos que son mencionados aquí, que tienen miedo, no son parte de la comunidad de creyentes. Si leemos con cuidado en Apocalipsis capítulo 6, iniciando con el verso 16 en su segunda parte, nos habla de que ellos tienen miedo. Les están hablando a las rocas que los escondan, que caigan sobre ellos, que los oculten. ¿De qué? Dice aquí, del rostro de aquel que se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ese gran día de su ira ha llegado. Significa que es inminente, que está allí, pero aún no ha caído. ¿Cómo sabemos eso? Ahora avancemos al capítulo 7. En el capítulo 7 vemos que se mencionan a varios ángeles. Y unos ángeles van a derramar esta ira sobre la tierra. Noten que hay otro ángel, y te pido que leas por tu parte los versos 1 y 2, donde claramente dice que este ángel instruyó a los otros a que no dañasen la tierra, que no la dañasen con la ira de Dios hasta que algo ocurra. ¿Qué será? Lean conmigo en el verso 3, en su segunda parte, que dice: no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, y aquí viene la frase, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y escuché el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Esto lo deja bien claro. ¿Qué tenemos? Tenemos a la palabra de Dios diciéndonos que los 144,000 que son mencionados en el capítulo 7, todos ellos provienen de todas las tribus de Israel. Ahora vemos a todas las tribus mencionarse allí, excepto por la tribu de Dan. En lugar de Dan, vemos a Manasés. Esto tiene un gran significado, pero ese no es el tema de este video. Quiero enfocarme en los 144,000 de una manera integral, de una manera general, pero que trate por entero sobre su propósito. Así que no entraremos en detalle, y de hecho, si realmente quieres saber más sobre eso, puedes ir a nuestra enseñanza en el libro de Apocalipsis capítulo 7 y ver allí lo que hemos compartido sobre ese tema, pero no es la materia de nuestro estudio de hoy. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir aquí que estos 144,000 son 12,000 de cada una de las 12 tribus. Entonces son 12 veces 12,000, lo que suma 144,000. Y ellos serán sellados antes de que la ira de Dios caiga. Esto es todo lo que podemos decir con respecto a estos 144,000 del libro de Apocalipsis capítulo 7. Y en este punto, no creo que nadie pueda debatir el hecho de que estos 144,000 serán judíos y que serán de todas las tribus, representarán a todas las tribus de Israel. Eso es lo que sabemos. Han sido sellados con un sello sobre sus frentes. No hay absolutamente nada más que podamos decir sobre este grupo en el capítulo 7. Resulta peligroso cuando la gente empieza a inferir cosas. Les he dicho que es muy común dentro del mundo evangélico que proclamen que estos 144,000 son evangelistas judíos. Es cierto que son judíos, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 7,
pero no veo en ninguna parte en este capítulo que sean evangelistas. La gente me dirá, bueno, si ves en el libro de Joel, allí nos dice que ellos son evangelistas. No. En el libro de Joel lo que dice es que en los últimos días, antes de que venga la ira de Dios, Dios derramará de su espíritu sobre los jóvenes, tanto varones como hembras. Y allí hay un detalle. Se menciona a las mujeres. Sobre los siervos varones y las siervas mujeres, y ellos tendrán sueños y visiones y profetizarán. Nada de aquello tiene que ver con evangelismo. Y el hecho de que las mujeres sean mencionadas, vamos a ver algo, que si tú incluyes lo que se ha dicho, y llegaremos a ello, en Apocalipsis 14, sobre los 144,000, descubrirás que estos mismos individuos que aseguran que son evangelistas, también dicen que son varones vírgenes. Hablaremos más sobre la implicación de esto más adelante. Y ellos quieren decir, porque después del momento en el que los 144,000 son sellados en el libro de Apocalipsis, ¿qué vemos? Bien, yo argumentaría con toda seguridad que vemos una imagen del rapto. Otros dirán, y quiero ser justo, mi propósito no es que estés de acuerdo conmigo. Mi propósito realmente es exponer estos asuntos para que puedas estudiar por ti mismo y llegar a las conclusiones. Espero que bajo la guía del Espíritu Santo y dirigido por la palabra de Dios, de modo que puedas estudiar por tu cuenta para presentarte a ti mismo aprobado. Queremos impulsar el estudio individual, tú solo, sumergiéndote en la palabra de Dios para llegar a la verdad. No se trata de creer lo que dice tal persona o de lo que digo yo o alguien más. Ese no es el objetivo. Queremos animarte a estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sabemos? En Apocalipsis 7, versos 9 y 10, tenemos algo. Tenemos una visión de una gran multitud. La palabra de Dios dice, e insisto, te animo a leerlo con detenimiento, dice que hay un gran número, de hecho, que no puede ser contado, así de numeroso es, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo. Muy interesante. Entonces tenemos ahora una multitud de personas. Y noten que ellos están delante del trono de Dios. Si lees más en Apocalipsis 7, ellos están alabando a Dios, glorificándole, adorándole de pie ante su presencia, dándole gracias por la salvación. Ellos usan blancas vestiduras, sostienen ramas de palmera que simbolizan el lulaf. El lulaf es algo que tradicionalmente se sujeta durante la fiesta de los tabernáculos, que nos habla sobre la gracia de Dios y sobre depender de esa gracia de Dios. La imagen aquí es fácil de discernir. Esta gente tiene ramas de palmeras porque la razón por la que están en el cielo se debe a que han dependido, han confiado en la gracia de Dios. Ahora, cuando profundizamos más en este pasaje, vemos algo. Vemos que ellos han llegado a los cielos, y esto es lo que algunas personas quieren que creas. Ellos dirán que debido a que el sello de los 144,000 ocurre inmediatamente antes de esta imagen, eso significa que los 144,000 son aquellos que evangelizaron a este otro grupo y causó que llegaran al cielo. Ellos dirán que son santos que salieron de la tribulación. El problema es el siguiente. En primer lugar, no vemos en Apocalipsis 7 ninguna indicación de que este grupo que fue sellado sea en efecto un grupo de evangelistas. En segundo lugar, si avanzamos ahora al capítulo 14, y ve conmigo al verso 6, Apocalipsis capítulo 14, verso 6, noten lo que dice allí. Y vi otro ángel volando en medio del cielo, quien tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra.
a toda nación. Esto podría significar a todo grupo étnico, y a toda tribu, y a toda lengua y pueblo, diciendo en alta voz: teman a Dios y denle a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra y los mares y las aguas. Podríamos decirlo así, las fuentes de las aguas. Esto es lo que descubrimos cuando leemos Apocalipsis 14. E insisto, no hay escritura alguna, y prestaremos mucha atención a Apocalipsis 14 en un momento. Pero cuando leemos lo que dicen los versos 6 y 7, especialmente el 6, vemos que es este ángel único y especial que vuela en medio del cielo quien realmente predica el Evangelio. ¿Por qué eso es importante? Porque si te fijas, verás que dice que ellos hacen esto sobre toda nación o grupo étnico, sobre toda tribu, lengua y pueblo. Si regresas unas páginas al capítulo 7 y lees sobre este grupo que se menciona en esta visión celestial que tuvo Juan, dice aquí, si ves el verso 9, la misma palabra, de toda nación o grupo étnico, toda tribu, todo pueblo y toda lengua. Tenemos las mismas 4 palabras idénticas. Las mismas 4 palabras que aparecen en Apocalipsis 14:6. A quien el ángel le habló, estos también son aquellos que se mencionan. ¿Que se mencionan dónde? Que se mencionan en Apocalipsis 7:9. Hay otro dato que debemos entender. Me refiero a algo que encontramos en Mateo 24. Y de nuevo, la palabra de Dios es específica. Debemos prestar atención a lo que la Escritura nos revela. Volveremos a este mismo ejemplo cuando grabemos nuestro próximo video sobre los últimos días. Pero quiero sentar las bases para ello al compartir esta verdad bíblica ahora. Lee, por favor, Mateo 24, verso 14. Vemos algo similar. El verso 14 dice: y este evangelio del reino será predicado a toda la tierra como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo subrayaría eso. El evangelio debe ser proclamado a todas las naciones de la tierra, y después de aquello, entonces vendrá el fin. ¿De qué fin estamos hablando? Tenemos que entender que cuando las palabras se repiten, es por algo importante. Y hemos visto que en Mateo 24 aparece la palabra fin o final muchas veces. Muchas veces tan solo en el primer tercio del capítulo. ¿De qué fin hablamos? Bien, es el fin de la era de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque inmediatamente después del versículo 14, cuando el Evangelio es proclamado, y viene el versículo 15 con la abominación desoladora, hay un cambio significativo en la gramática de Mateo 24. En vez de decir ustedes en referencia a los discípulos, y obviamente a los discípulos y creyentes que estarán vivos en el tiempo del fin, hay un cambio a Anshei Yehudá, y eso significa al pueblo de Judá. Hay un énfasis sobre Israel. ¿Por qué eso es importante? Porque el final de la era de la iglesia ocurre, y entonces Dios vuelve su atención a Israel, para tomar al remanente de Israel, a ese pueblo judío que estará vivo en los últimos días, en el final de los tiempos, y hacerles llegar a la fe. Hablaremos más al respecto en un momento, pero noten cómo se entrelaza la Escritura. Entonces tenemos que antes de la ira de Dios, el ángel aparecerá y evangelizará. También vemos que antes de que caiga la ira de Dios,
Dos cosas suceden en Apocalipsis 7. Los 144,000 son sellados y este evento en el que se reúne una gran multitud, incontable, en el cielo, alabando a Dios. Esto es lo que debemos entender. El libro de Apocalipsis está escrito utilizando recursos. Hay una metodología que Juan, el autor de este libro, utiliza. Y eso es innegable. En la mayoría del libro, él acude a pasajes del Antiguo Testamento, principalmente de los profetas, pero también de la Torá y de otros lugares de toda la Tenaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Él cita estos pasajes porque son conocidos, y él los adapta, los pone en un escenario diferente y les hace cambios. ¿Por qué? Esta es la razón. Si tú entiendes el verso del Antiguo Testamento, lo que significa, entonces eso permite que traigas esa verdad a un nuevo escenario, de modo que puedas entender esa verdad de una manera distinta, con una aplicación nueva. Y más allá, vemos que Juan practica esto mismo que hace con Apocalipsis en sí mismo. Hay algunos ejemplos. Uno es el que estamos explorando ahora. Pausemos un momento para aprender algo sobre Juan y sobre su manera de escribir. Descubrirás, si estudias el libro de Apocalipsis con cuidado, que hay un énfasis sobre el número 12. Los eruditos nos explican que el número 12 se refiere en un sentido general al pueblo de Dios. ¿Por qué lo digo? Debido a las 12 tribus, las 12 tribus del pueblo del pacto de Dios. Y no fue por accidente, no fue una coincidencia que el Mesías tomara 12 discípulos, porque el 12 representa al pueblo de Dios. Cuando leemos el Apocalipsis, y especialmente el capítulo 21, ¿qué vemos allí? En Apocalipsis 21, vemos una descripción de la Nueva Jerusalén, de esa etapa final del reino de Dios. No del reino milenial, sino de lo que vendrá después de esos 1000 años del reino milenial, el reino eterno de Dios llamado la Nueva Jerusalén. Descubrirás que el número 12 aparece en la descripción de la Nueva Jerusalén con mucha frecuencia. Por ejemplo, tenemos 12 puertas. Y sobre estas 12 puertas hay ángeles, 12 ángeles, que tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, 12 puertas, 12 ángeles y 12 tribus de Israel. No solo eso, sino que también tenemos 12 columnas. Y sobre esas 12 columnas, los 12 nombres de los apóstoles. Entonces, vemos cómo el 12 se repite frente a nosotros. Y no solo hay 12 puertas, 12 columnas, 12 discípulos, 12 ángeles, sino que también notamos algo más. Hay 24 ancianos. 24 ancianos es 2 veces 12. Seguimos viendo ese número 12 allí. Y cuando miramos el ancho, el largo y la altura, encontramos el número 12 reflejado en 12,000, o 144, o 144,000. Tenemos el número 12 con ciertos múltiplos, 2 veces 12, 12 veces 12, 12,000 veces 12. El número 12 aparece por todas partes. Y esto es lo que la mayoría de los eruditos dicen, los que hablan de esto y lo reconocen. Ellos dicen que el número 12 es un número de reino, y el número 12 representa al pueblo del reino, la familia de Dios, el pueblo del pacto de Dios. Dios va a revelar quién es su pueblo en los últimos días. Y yo considero que este número de 144,000 representa a su pueblo. Debemos entender algo. Cuando leemos lo que enseña el apóstol Pablo, y esto es fundamental para entender cuál es mi punto.
Cuando leemos lo que el apóstol Pablo enseña, y él usa el término Israel, recuerden lo que él dijo. Él dijo en Romanos 9:6 lo siguiente: no todo Israel es de Israel. En un sentido, esto es ilógico, hasta que entiendes que Pablo está usando el término Israel de dos maneras diferentes. Se relacionan, pero veamos lo que quiere decir. No todo Israel es de Israel. ¿Cuál es el significado de esto? Cuando dice Israel la primera vez, está hablando del pueblo judío. Pero cuando dice Israel la segunda vez, está hablando de los ciudadanos del reino. Y lo que dice es esto: no todo el pueblo judío será ciudadano del reino. Lo sabemos. La única manera para convertirnos en ciudadanos del reino es a través de la fe en el Evangelio. No existe otro camino. No existe un camino para los judíos y otro para los gentiles. No hay un camino para esta persona y otro camino para la otra. No, es un solo camino por medio del Evangelio. Lo que descubrimos aquí, leyendo más adelante en el capítulo 11 del libro de Romanos, es que nos dice algo. Nos dice que cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, Él volverá su atención hacia Israel. ¿Cuándo sucederá esto? Lo sabemos. Esto sucederá después de la abominación desoladora. Israel se convertirá en una gran protagonista en este tiempo. ¿Por qué? En la abominación desoladora, si no sabes lo que es, estudiaremos más al respecto en nuestro siguiente video. Pero a manera de introducción, la abominación desoladora es cuando el anticristo vaya al templo, específicamente al lugar santísimo, al santuario, y se proclame a sí mismo como Dios, y demandará que todo el mundo lo adore a Él. Antes de ese momento, la idolatría abundará por todos lados. Se los probaré en un momento. Pero aunque la idolatría será abundante, Él la declarará ilegal, y todos deberán jurar lealtad a Él y adorarle, pero Israel no lo hará. Israel atravesará el peor tiempo de persecución en su historia por haber rechazado al anticristo. Y en segundo lugar, debemos entender que 2/3 del pueblo judío morirá en ese tiempo por causa de esta persecución. Pero habrá un remanente que llegará hasta el final. ¿Y qué verán ellos? Verán los cielos abiertos, y ahora les estoy hablando de la segunda venida, no del rapto, sino de la segunda venida. El Mesías vendrá y liberará a Israel de todas las naciones del mundo, ese imperio maligno sobre el que el anticristo gobernará. Y el Mesías los juzgará y los arrojará al lagar de la ira de Dios. Profundizaremos más sobre esa verdad en unos momentos. Lo que tenemos en el Apocalipsis, léelo con cuidado, es que antes de la ira de Dios se van a sellar las 12 tribus. 12,000 personas de cada una. 144,000 hombres, y luego veremos esta gran multitud en los cielos. ¿Y luego qué? La ira de Dios se inicia. Esto es de lo que estoy hablando. Vemos que el número 12 se refiere al reino. Y los 144,000 son ciudadanos del reino. Entonces, escucha con atención lo que digo. Cuando vemos el libro de Apocalipsis capítulo 7, vemos que 144,000 judíos son sellados. Son sellados porque ellos atravesarán por esas plagas finales, la ira de Dios. Pero Dios los distinguirá a ellos de entre las naciones. Esto es muy parecido a lo que vimos en Egipto. Verán, los hebreos estaban en Egipto, pero en la tierra de Gosén. Esto es importante, porque ellos no vivieron la misma experiencia que los egipcios y que el resto de los habitantes de Egipto. ¿Significa eso que
todo hebreo que habitaba en Gosén, que experimentó la protección de Dios contra las plagas, ¿todos ellos guardaron la Pascua y salieron de allí? No. Pero hubo un remanente que sí lo hizo. De acuerdo con los rabinos, apenas fue el 20%. El punto es el siguiente. Estos 144,000 judíos van a ser sellados para ver la fidelidad de Dios, con la esperanza de que esto los lleve a la fe. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 7, aún seguimos allí. Vemos algo. Cuando se habla de los 144,000, ellos son de Israel. Pero ¿qué hay de esta gran multitud? Mira de nuevo al texto. Apocalipsis capítulo 7. Vemos en los versos 9 y 10 esta gran multitud de toda tribu, toda nación, todo pueblo y toda lengua, de pie delante del trono, con ramas de palmera, alabando, adorando, dando gracias a Dios. ¿Quiénes son ellos? Bien, cuando vemos las Escrituras encontramos algo. Mira por favor el verso 14. Apocalipsis 7, verso 14. A Juan le preguntan, ¿quiénes son ellos? Y Juan le dice al ángel que se lo preguntó, tú lo sabes. Y el ángel me dijo, verso 14, estos son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han hecho blancas en la sangre del Cordero. Por tal razón están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el santuario, en su santuario. Y aquel que se sienta sobre el trono dice que Él será tabernáculo sobre ellos, quiere decir que los protegerá. Y ellos no sufrirán hambre jamás, ni sed, ni caerá sobre ellos el sol, es decir, el calor del sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero, quien está en medio del trono, los pastorea, y dice aquí que Él les conduce hacia manantiales de agua viva. Y leemos aquí que Él, Dios mismo, enjugará toda lágrima de sus ojos. Permíteme preguntarte, cuando vemos lo que estas personas que han salido de la gran tribulación, lo que ellos reciben, ¿es algo único? ¿Serán ellos los únicos que estarán en el cielo? ¿Es a estos a los únicos a los que el Mesías enjugará sus lágrimas? ¿Serán los únicos que recibirán esta maravillosa promesa de no sufrir hambre, ni sed, ni calor abrasador? ¿Será solo a ellos a quien Él pastoreará y guiará? No, esto es para todos los creyentes. Podríamos decir en líneas generales que es para la iglesia. ¿Pero qué está haciendo Juan aquí? Aquí está el problema cuando la gente no entiende la naturaleza de un libro. Juan dirigía su profecía, este libro y las visiones, a las personas que estaban vivas en ese momento. Él les estaba hablando a ellas. Entonces Él dice aquí, estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Él está enfatizando a aquellos que experimentarán estas cosas. Pero aquellos que están con Él representan a toda la iglesia. Ahora, lo que tenemos en Apocalipsis 7 sobre los 144,000 es al pueblo de pacto de Dios, de Israel, de las 12 tribus, judíos que serán sellados para poder atravesar este tiempo tan difícil. Dios les mostrará la fidelidad de su pacto para con ellos, como lo hizo con los hebreos en Egipto. Después de eso, no debido a algún ministerio que hayan hecho los 144,000 de Apocalipsis 7, sino que después de esto tenemos una imagen de la iglesia, con un énfasis sobre estos que han salido de la gran tribulación. Pero en realidad estamos hablando sobre la iglesia, de toda tribu, nación, pueblo y lengua. Ellos recibirán estos maravillosos beneficios. Esta es una visión de la iglesia de Dios ante su trono,
alabándole a Él. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre Apocalipsis 7 en cuanto a lo que conversamos hoy? Antes de que caiga la ira de Dios, dos cosas ocurren. La primera es que 144,000 judíos de las tribus, de todas las tribus, serán sellados. En segundo lugar, en los versos 9 y 10 y posteriores, tenemos una visión, una descripción del rapto. Hay un énfasis sobre aquellos que estarán vivos en los últimos días, que tuvieron un testimonio poderoso, pero incluye a todos los creyentes. Entonces, resumiendo, los 144,000 mencionados en el capítulo 7 son judíos. No es la iglesia. Son pueblo judío sellado con el propósito de traerlos hasta el final, cuando ese evangelio sea proclamado, cuando el Mesías regrese y sus ojos miren a aquel que ha sido traspasado y hagan lamento. Estos son los 144,000. Esto es lo que quiero compartirles. Esto es lo que ustedes querrán anotar y recordar. Los 144,000 nos hablan de ciudadanos del reino, de Israel, a quienes Él reconocerá, marcará, colocando un sello sobre ellos. Pero debido a que aún no son creyentes, no tomarán parte en el rapto, en ese grupo mencionado en los versos 9 y 10 y posteriores. Ellos atravesarán este periodo de la ira de Dios derramada. Estos que se mencionan en los versículos 9 y 10 y posteriores serán tomados y llevados lejos, bien lejos de la ira de Dios. Aprendan algo más. Debemos aprender a diferenciar gran tribulación de la gran tribulación. Dos términos muy diferentes. Gran tribulación y la gran tribulación. Esto es lo que quiero decir. El término la gran tribulación está reservado para aquellos que sufrirán persecución y tribulación por el nombre de Yeshua, por Jesús. Ellos tienen fe y un testimonio en el Evangelio y han respondido correctamente al Evangelio. La razón por la que es llamada la gran tribulación, con el artículo definitivo, la palabra la, es para hacerla específica. ¿Por qué? Porque es la tribulación referida exclusivamente a los seguidores del Mesías. Pero cuando vemos Mateo 24, verso 21, dice que el pueblo tendrá gran tribulación. No la gran tribulación, sino gran tribulación. ¿Quiénes? Gran tribulación sufrirá a Israel, una vez que sean sellados por la gran persecución que atravesarán. Y descubrimos aquí que muchos judíos perderán sus vidas, 2/3 de acuerdo con la profecía. Pero quedará un remanente que será preservado y llegará hasta el regreso, la segunda venida del Mesías. Ahora, sigamos. Avancemos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, un capítulo muy importante porque nos habla mucho más con respecto a estos 144,000. Antes de leerlo, quiero aclarar que en Apocalipsis 7 estos 144,000 nos hablan de Israel, del pueblo judío de manera general. No es un número literal de 144,000 personas, porque, recuerden, 12, 24, 144, 144,000. Todos son múltiplos de 12 para el reino. Nos habla de los ciudadanos del reino. Así que en Apocalipsis 7 tenemos a los ciudadanos del reino representando al pueblo judío, que llegará a la fe en los últimos días. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ellos verán el regreso del Mesías con sus ojos. Mirarán, como dije hace un momento, a aquel a quien traspasaron. Pero ahora leamos Apocalipsis 14, verso 1. Dice, Juan hablando, tuvo otra visión. Miré, y he aquí un cordero de pie. Si te fijas en el griego original, se encuentra en tiempo perfecto.
¿Qué significa? Nos habla de un evento en el pasado que es verdad hoy y continuará en el futuro. Esto nos habla del Cordero que es el Mesías, de pie. ¿Dónde? Sobre el monte de Sión. El monte de Sión es una referencia al reino. Esta es una imagen del cielo. ¿Por qué lo digo? Si sigues leyendo, dice aquí que con él estaban los 144,000, teniendo el nombre de su padre. Si se refiere al Mesías, entonces es el Padre del Mesías, Dios Padre, escrito sobre sus frentes. Lo importante aquí es lo siguiente. Dice que sobre sus frentes está su nombre que había sido escrito. Es decir, que no es algo nuevo, no es algo que acaba de suceder, sino que es algo que era verdad en el pasado, en el presente y sigue igual. El tiempo perfecto nos indica eso. Y escuché una voz de los cielos, como voz de muchas aguas, como la voz de un gran trueno. Como la voz, y la palabra voz puede ser sonido, es la misma palabra en griego. Y el sonido que escuché era de arpistas, que ejecutaban sus arpas, o que tocaban sus arpas, y noten esto. Dice que una canción, como una nueva canción, ellos cantaban delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y delante de los ancianos, y nadie más era capaz de aprender la canción. ¿Qué aprendemos aquí? Esta es una visión celestial. ¿Por qué? Sión es mencionada, una palabra de reino, pero Sión, en este caso, se refiere al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ¿dónde están ellos? Están de pie delante del trono. ¿Quiénes están allí? Los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes son mencionados en los profetas y también en otras partes del Apocalipsis. ¿Dónde residen? En el cielo. Y luego tenemos a los ancianos. Estos son los ancianos del cielo. No hay debate alguno. Es un hecho que estos 144,000 están con el Mesías, el Cordero. ¿Dónde? En los cielos. Esto nos enseña algo. Tenemos un problema. Tenemos a 144,000 en Apocalipsis 7 sobre la tierra. Han sido sellados y van a atravesar la ira de Dios. Pero estos 144,000 que vemos aquí están en los cielos. Recuerden, ahora estamos en el capítulo 14 y en el capítulo 13 vimos un repaso. Si leemos el capítulo 13, nos habla sobre la primera bestia que asciende de las aguas, de aguas turbulentas. La bestia es un imperio, así que la primera bestia es un imperio, uno que se levantará para gobernar sobre todos los pueblos, todas las naciones, y se levantará en un tiempo de inestabilidad. Este será el resultado de los dolores de parto. Y lo que vemos aquí con respecto a esta primera bestia es que será muy hostil contra los creyentes. Lo vemos en Apocalipsis 13, especialmente en los versículos 7 y 8. Es innegable. Y entonces viene una segunda bestia, una que surge de la tierra. La tierra significa estabilidad. La segunda bestia tendrá cuernos como un cordero, pero hablará como un dragón. ¿Quién es? El anticristo. Cuando las cosas se estabilicen en este imperio de maldad, el líder que tomará el control será el anticristo. Él empezará a perseguir, a obligar a la gente a que lo sigan a él. Hará señales y hará maravillas. Hará que la gente reciba una marca, la marca de la bestia sobre su frente o en su brazo. Esto es lo que vemos en el capítulo 13. Pero cuando entremos en el capítulo 14, de inmediato se nos llevará ¿a dónde? A los cielos. ¿Y quiénes son estos 144,000 que ahora vemos en la presencia de Dios? ¿Y desde cuándo llegaron a la presencia de Dios? La palabra de Dios es muy específica. Miren ahora, por favor, el verso 3 una vez más.
Dice aquí, y cantaban como una nueva canción delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos, y ninguno podía aprender esta canción excepto los 144,000, quienes, noten esto, quienes fueron redimidos de la tierra. ¿Qué significa? Son seres humanos, no son criaturas celestiales, sino que fueron redimidos de la tierra. Cuando leemos Apocalipsis 7, de esos 144,000 no se dice nada sobre que hayan sido redimidos. Por esto es que ellos tuvieron que atravesar la ira de Dios. Ellos fueron sellados previo a la caída de la ira de Dios. Pero este grupo es un grupo diferente. Ellos están fuertemente identificados con el Mesías, con Yeshua, y fueron redimidos de la tierra. Mira ahora el verso 4. Porque estos no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Subraya esto, porque lo que escuchamos muchas veces, de hecho, hay un maestro de la Biblia a quien respeto, me agrada, me ha enseñado mucho, pero ¿yo me equivoco? Cualquiera puede equivocarse, y en este caso, yo creo que él está equivocado. Noten lo que dice la Escritura, que estos no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. La Biblia dice que son célibes. Pero este maestro dice, ¿sabes? Las cosas se complicarán tanto y serán tan caóticas en ese tiempo porque ellos no tendrán tiempo para buscar esposa y casarse y cosas por el estilo. Pero cuando estudias el concepto de la virginidad, no se trata de alguien que dice, no he encontrado la mujer correcta, estoy muy ocupado, todo está muy complicado. No. La virginidad se considera siempre como una decisión basada en un propósito de pacto, el propósito del matrimonio. Quiero advertirles algo importante. Si pensamos que una persona célibe es más santa que una que se casa y está bajo el pacto bíblico del matrimonio, estamos equivocados. En ningún lugar de las Escrituras vemos eso. ¿Tienen las personas un llamado al celibato? Algunas lo tienen. Pablo lo deja en claro. Pero estar con una mujer no te contamina, si es tu esposa. Y cuando dice aquí que estos son vírgenes, entiende algo. Si te vas al capítulo anterior, encontrarás que la bestia, ese imperio, buscará forzarte a hacer una imagen y a que adores esta imagen y al imperio. La idolatría estará desatada durante este periodo de tiempo y durante la administración del imperio del anticristo. Pero estos individuos, estos 144,000, no cometieron idolatría. Muchas veces cuando leemos aquí que ellos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, verso 4, esto nos habla de que no cometieron idolatría, que no aceptaron la marca de la bestia sobre sus brazos o sobre sus frentes, que no hicieron esa imagen para postrarse ante ella. Noten algo más. Todavía en el verso 4. Estos son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Aquí nos habla sobre aquellos que tienen un fuerte compromiso de obediencia para con el Mesías Yeshua. No vemos eso en Apocalipsis 7. Estos son aquellos que fueron redimidos de entre los hombres, y ellos son, noten esto, las primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias es algo importante porque esta palabra primicias está asociada con el Mesías. Él es la primicia. Y está asociada con el día en el que Él se levantó de entre los muertos. ¿Qué día fue ese? Rashid, este día especial llamado el Día de las Primicias. Las primicias también tienen una connotación de victoria. Entonces, cuando dice que estos son las primicias para Dios y el Cordero, ellos tienen la victoria de Dios por medio del Cordero. Del mismo modo, dice que en sus bocas no se ha encontrado, y el texto griego de Nestle Allen dice ninguna falsedad o mentira. El Textus Receptus dice engaño. Son similares, mentiras o engaños.
Y este es el tipo de diferencias que encontrarás en los manuscritos. Dos palabras muy similares, palabras diferentes pero muy cercanas en significado. Porque ellos están sin mancha delante del trono de Dios. Aquí, una vez más, este grupo está delante del trono de Dios. Ellos están en el cielo. Y noten lo que vemos en el verso 6, que ya leímos. En el verso 6 vemos algo. Vemos que esta proclamación del Evangelio no será realizada por los 144,000. Nada se dice de que ellos sean evangelistas judíos, ninguna escritura. Es la creación de la mente de alguien, que la gente escucha y repite y muchos lo creen y muchos lo enseñan. Pero no es bíblico. No existen 144,000 evangelistas judíos vírgenes. Existen individuos. 144,000. Yo creo que este es un número simbólico. Existen 144,000 personas hablando de ciudadanos del reino que estarán en el reino de los cielos. ¿Y qué sabemos? En los versos 6 y 7 encontramos un pasaje que nos dice algo. Juan hablando dice, miré, y vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para evangelizar, para predicar a los habitantes de la tierra, una vez más, de todo grupo étnico, de toda tribu, lengua y de todo pueblo. Y decía a gran voz, ¿qué decía? Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos una proclamación, ¿para qué? Para que reciban el Evangelio. ¿Cuándo sucederá esto? Sabemos cuándo. Esta proclamación sucederá antes de que caiga la ira de Dios. Ahora, Satanás estará muy activo mediante el anticristo y este imperio. Pero noten lo que dice el verso 8. En el verso 8 tenemos un presagio. Dice aquí que otro ángel le siguió y dijo, ha caído, Babilonia, aquella gran ciudad, porque del vino de la ira o del enojo de ella, de este imperio maligno, de su inmoralidad sexual, ella ha hecho beber a cada nación. Entonces, Dios viene para hacer ¿qué? Para derramar su ira sobre todos los que han cometido inmoralidad sexual, y esto es idolatría. Por supuesto que la inmoralidad sexual es parte de la idolatría. Lean, por ejemplo, Números capítulo 25. Lo que encontramos es que el acto sexual con frecuencia acompañaba a la idolatría. Pero aquí está hablando de ella de una manera diferente, refiriéndose a la idolatría misma como inmoralidad sexual. Verso 9. Y otro ángel le siguió diciendo, esto es sobre Babilonia, leemos en el verso 9. Y un tercer ángel le siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia, es decir, al imperio, y a su imagen, y recibe la marca sobre su frente o sobre su mano, encontramos que éste beberá del vino de la ira de Dios, mezclado y no diluido en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y delante del Cordero. ¿Qué vemos aquí? Vemos la predicación del Evangelio con esta orden de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego viene esta proclamación, Babilonia ha caído. Ahora, no ha caído en realidad, Él lo está declarando. ¿Qué producirá la caída de Babilonia? La ira de Dios. Lo que vemos aquí es este gran número de 144,000 personas que tienen una conexión con el Cordero.
No dice nada aquí de que estén conectados con las 12 tribus de Israel. No dice tampoco que sean evangelistas judíos. No dice muchas cosas de las que escuchas. Estos 144,000 son la iglesia. Esa es su identidad en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 7, ese número de 144,000 es simbólico. Son los ciudadanos del reino. Pero los judíos israelitas que llegarán a la fe en los últimos días, al final, Dios los marcará, los identificará con el fin de permitirles llegar a la salvación. Ellos deben recibirla, y lo harán, la vasta mayoría. Pero quiero hacer algo. Hagamos una pausa un momento para dejar algo en claro. La razón por la cual es ridículo decir que se producirá el mayor avivamiento espiritual en la historia de la tierra por estos 144,000 evangelistas o supuestos evangelistas judíos es porque no vemos en este tiempo de tribulación, en estos últimos 7 años, como un tiempo en el que los gentiles llegarán a la fe. ¿Por qué lo digo? No lo digo ligeramente. Si buscas, por ejemplo, vamos a buscar en 2 lugares de la Escritura. Volvamos a Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis 9, versículo 20 dice lo siguiente. Aquí se habla del juicio de las trompetas. Primero tenemos el momento en el que los sellos son rotos, y el 7º sello contiene todo lo demás que viene en el libro de Apocalipsis, incluyendo lo que tenemos aquí, el juicio de las trompetas. Estos son juicios horribles que se relacionan con la ira de Dios. Pero, en los juicios de las trompetas, usualmente veremos el número 1/3, que quiere decir que no es la medida completa de la ira de Dios. Pero noten esto. Después de toda la muerte y sufrimiento y dolor que ocurre durante los juicios de las trompetas, verso 20, Apocalipsis 9:20, y el resto de la humanidad, el resto de las personas, que no murió con estas plagas, miren lo que dice. Ellos no se arrepintieron de la obra de sus manos, con el fin de dejar de adorar demonios e ídolos de oro y plata y bronce y piedra y madera, que no pueden ver, que no pueden oír, ni caminar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus drogas. Esta es la palabra de la que obtenemos el término farmacia en español. Así que dice drogas, hablando del abuso de las drogas, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus hurtos o robos. Si te fijas bien, ¿no estarías de acuerdo en decir que la idolatría es mencionada aquí fuertemente? Entiende que en los últimos 7 años avanzará desatada en este mundo la idolatría. Esto debería ayudarnos a entender lo que significa que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, que eran vírgenes. Ellos no cayeron en la idolatría. Pero noten lo que dice, que ellos no se arrepintieron. ¿Dónde está el gran avivamiento espiritual? Bueno, quizás esté más adelante. No es así. Pasemos ahora a los juicios de las copas. Miren por favor el capítulo 16. Lo que quiero que vean es que debemos conocer este libro de Apocalipsis, exactamente lo que dice, en el orden correcto, cómo fue escrito, es decir, los recursos literarios utilizados que nos ayudan a entenderlo apropiadamente. Verso 9 de Apocalipsis 16 dice, y ellos blasfemaron el nombre de Dios, de aquel que tiene autoridad sobre estas plagas. Entonces todos los que sufrían estos juicios de las copas, que contenían la ira completa y devastadora de Dios, dice aquí que estos individuos, ¿qué hicieron? Ellos blasfemaron el nombre, es decir, el carácter de Dios, de aquel que tiene autoridad sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Queda muy claro. Ellos no se arrepintieron. Miren el verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo, por quien sufrían estos dolores y estas heridas. Y ellos no se arrepintieron de sus obras. Entonces te pregunto, ¿dónde está este gran avivamiento espiritual?
¿Dónde encontramos eso? Esto es lo que vemos en la Escritura. Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 14 una imagen de los 144,000. Es la iglesia. Vemos a la iglesia en los cielos. Vemos que ante Dios ellos son santos, son vírgenes, es decir, fueron fieles, se mantuvieron fieles para Dios, lavaron sus vestiduras en la sangre del Mesías. De eso es de lo que se nos habla. De hecho, lo que sugeriría es esto, que ese grupo mencionado en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10, y otros versos, es el mismo grupo de Apocalipsis 14. Permíteme, porque sé que esto se ha prolongado mucho más de lo que tenía pensado. Cuando vemos el resto del capítulo 14 de Apocalipsis, lo que tenemos es esto. Tenemos dos cosechas. Estas dos cosechas no dice que sean una inmediatamente después de la otra. Nos está dando una visión amplia, de la misma forma como lo hace la parábola de la cizaña y la hierba. ¿Recuerdan lo que dice? Dice que en los últimos días habrá esta cosecha y él separará la cizaña de la hierba. La hierba se colocará en su granero, en el reino de Dios, y la cizaña, esa mala hierba, será echada al fuego. El contexto es el juicio, el tiempo del juicio. Bien, al final de Apocalipsis 14, nos habla de que una hoz afilada será echada a la tierra, y el Mesías, podemos leerlo y verlo en detalle. Vayan por favor a Apocalipsis 14, y miremos por ejemplo el verso 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Lo que descubriremos es que este es el Mesías que viene para cosechar a los creyentes. Más adelante encontramos que el ángel viene, y él será este ángel único, bajo la autoridad del Mesías, por supuesto. Él hará ¿qué? Él también cosechará con una hoz aguda, y él cosechará también y reunirá, estoy leyendo el verso 18 al final, él reunirá los racimos de las vides de la tierra. Y él pisará las uvas y arrojará, el ángel arrojará, este ángel arrojará su hoz afilada a la tierra y recogerá las uvas de la tierra y las arrojará en el lagar de la ira, en el gran lagar de la ira de Dios. Y ellos sufrirán su ira hasta el punto de que la sangre subirá hasta el nivel de la brida de los caballos, y su amplitud será de 1,600 estadios. 1,600 estadios son aproximadamente unas 200 millas, o podríamos decir que serían aproximadamente digamos unos 300 kilómetros. Así de abundante será la sangre. Y todo esto busca decirnos algo. Es exactamente lo que Pablo escribió en Romanos 11, porque Romanos 11 dice algo. Él dice que Dios trabajará en los gentiles hasta que la plenitud de ellos haya entrado, y entonces se volverá a Israel, e Israel será salva. Y cuando Israel sea salva, no se producirá un gran avivamiento como algunos enseñan, sino que se producirá el establecimiento del reino de Dios. ¿Por qué? Dice que si la falta de Israel significó la salvación de las naciones, no de todas las naciones o de todo el mundo, pero sí de un gran número. Si su rechazo significó la salvación y la reconciliación de las naciones, ¿qué significará su aceptación? Pablo nos lo dice en el verso 15. Vida de entre los muertos. ¿Y qué es vida de entre los muertos? Es una referencia a la resurrección. Resurrección es sinónimo de reino.
Esto es lo que dice Pablo. Dios se moverá y Él traerá a la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles. ¿A través de qué? Del rapto. Después del rapto, la ira de Dios iniciará. Israel será sellado para resistir esta ira. Eso no significa que no sufrirán persecución, pues su peor tiempo de sufrir por causa del enemigo será ese. Pero mientras la ira de Dios cae, veremos que esto traerá a Israel a un estado de dependencia. Y ellos dirán, ¿dónde está el Mesías? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Dónde está? Y Él vendrá. Vendrá para el Armagedón y derrotará a estos numerosos ejércitos que vendrán para atacar Jerusalén. Y los derrotará, y la sangre fluirá por 300 kilómetros, que son unas 180 a 200 millas, a la altura de las bridas de un caballo. Israel mirará hacia su libertador, el Redentor, y entonces dice que todo Israel será salvo. ¿Qué significa todo Israel? No significa toda persona judía. Ya se nos dijo que ese no es el caso, Romanos 9:6. No todo Israel es de Israel. Cuando dice que todo Israel será salvo, se refiere a la plenitud de los gentiles junto al remanente de los israelitas de los últimos días. Y lo que vemos aquí es esto. Apocalipsis capítulo 7 habla en términos generales sobre los judíos que llegarán a la fe en el Mesías y serán ciudadanos del reino. Esos son los 144,000 de Apocalipsis 7, que se relacionan simbólicamente con Israel llegando a la fe. Y en Apocalipsis 14 nos habla de aquellos que están conectados de manera única con el Cordero y que son de la iglesia. Ellos llegarán a la fe y serán llevados al cielo. ¿Cuándo? Antes del derramamiento de la ira de Dios. Eso es lo que vemos cuando estudiamos Apocalipsis 14. Entonces, en conclusión, ¿quiénes son los 144,000? En ningún lugar vemos que sean evangelistas. ¿Quiénes son los 144,000? Los ciudadanos del reino de Dios, unos de Israel, capítulo 7, y otros de las naciones, que incluye a un remanente del pueblo judío que vendrá a la fe antes de los últimos días. Y lo que descubrimos es que los 144,000, ese número es un número de reino, ciudadanos del reino, que pasarán la eternidad en lo que vemos, en un lugar donde serán pastoreados, alimentados, cuidados y protegidos y bendecidos, donde adorarán al Cordero y adorarán al que se sienta sobre el trono, adorarán a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por la eternidad en el reino de Dios. Los 144,000, una verdad bíblica importante. Y con esta interpretación buscamos remover muchas de las dificultades y contradicciones que encuentras con otras perspectivas. Cerramos con esto. Si llegaste al final de este video, te doy gracias por tu diligencia. Hasta nuestra próxima lección sobre los últimos días. Shalom desde Israel. Shalom. We are living in Estamos viviendo tiempos muy emocionantes. Permítanme asegurarles que estamos viviendo momentos de extrema importancia. ¿Por qué? Cuando observamos este mundo proféticamente, cuando escuchamos lo que dijeron los profetas, lo que el propio Mesías enseñó, lo que aprendemos de los apóstoles, vemos algo. Vemos que el final está en el horizonte. Y esta es una palabra muy importante de la cual estaré hablando en unos minutos. La palabra final. Y la razón por la que es importante es porque el Mesías mismo, cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos, él enfatizó la palabra final. Así que hablaremos sobre ella. Pero ¿por qué este tiempo es emocionante? ¿Por qué es significativo? Porque vemos cosas que ya están sucediendo. No hace mucho tiempo, alguien me hizo una pregunta, y era que si yo esperaba presenciar el regreso del Mesías, hablando de manera específica sobre nuestra esperanza bendita, el rapto. Yo tengo 56 años de edad y una expectativa normal de vida me dice que si todo marcha según el promedio, aunque usualmente no es así,
me quedan aproximadamente 24 años de vida. Yo creo que los eventos de los tiempos finales están tan cerca que el tiempo final de este mundo sucederá antes del momento de mi muerte. Esa es mi creencia. Y tengo bases para pensar así, conforme a lo que estamos viendo ocurrir hoy en día. Debemos dejar a la palabra de Dios hablarnos, pero ten cuidado, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y los acontecimientos pueden lucir muy cercanos, pero luego prolongarse. Es muy peligroso que las personas vaticinen fechas, días y datos por el estilo. Pero yo sí creo que cuando vemos lo que está ocurriendo hoy en día, vemos cosas que nos acercan a un punto de clímax, de conclusión, basado en lo que la Escritura dice. Pero esto es lo que quiero que escuches. Porque, ¿qué inició todo este debate? Es el tiempo que estamos viviendo al momento de grabar este video. Este tiempo tan singular, el tiempo del coronavirus. Y lo digo porque el mundo ha cambiado tan rápidamente. No solo aquí o allá, en este país o en aquella área, sino prácticamente en el mundo entero. Todos estamos experimentando las mismas cosas. Hemos hablado con amigos en Singapur, hemos hablado con amigos en Australia, hemos hablado con amigos en Europa, en Norteamérica, en Suramérica, en América Central, en todas partes. Y ellos están atravesando las mismas cosas. Les preguntamos, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Y son más o menos las mismas cosas en todas partes. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Debemos entender que existen eventos proféticos que deben ocurrir que nos dicen dónde estamos en el calendario profético. Y cuando miramos al coronavirus, ¿es este un evento de los últimos días? En el siguiente sentido, ¿es este virus algo que nos indica que estamos ya dentro de los 7 años finales? No lo es. Nos dice que estamos en el tiempo, y nos enfocaremos en esto en unos minutos, en el tiempo que Yeshua llamó dolores de parto, tiempos de angustia. Podemos tener seguridad de que los dolores de parto no han empezado todavía de manera seria. Pero esto es lo que debes entender. Existen señales que indican que nos estamos moviendo hacia allá. Las cosas están alineándose hacia esos dolores de parto. ¿Por qué estoy tan seguro de que el coronavirus no es un evento de los últimos días, ni un evento relacionado con los dolores de parto? Porque he leído lo que dijo el Mesías. Si ves, por ejemplo, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, él enseña en esos 3 evangelios distintos el mensaje de los últimos días. Y cuando él habla sobre los dolores de parto, él dice que habrán guerras y rumores de guerras. Y sí, hay conflictos hoy en día y algunas guerras, pero veo con muchísima fuerza en el mensaje de Yeshua que estas guerras serán mucho más significativas. Y no solo las guerras, sino que dice que también un grupo étnico se levantará contra otro grupo étnico. Algunos dirán que una nación se levantará contra otra nación, pero si revisas bien esa palabra griega, es de la que obtenemos la palabra etnia en español. Así que será un grupo étnico que se levantará contra otro. Esto está ocurriendo hoy, pero no en la magnitud con la que ocurrirá. Y luego la Escritura dice que habrán hambrunas. Bien, hay escasez de comida en diferentes lugares, pero no a tal punto que nos haga concluir que ya estamos en los dolores de parto. Y también dice que habrán pestilencias. La palabra en griego, loimoi, está en plural. Así que tendrán que ocurrir pestilencias, es decir, muchas de ellas. Esto es lo que quiero decir. Cuando analizo el tema del coronavirus,
lo que veo es lo siguiente. Veo un evento que le otorga mucho más énfasis a cómo los gobiernos están respondiendo al virus que a la enfermedad per se. Con esto no pretendo minimizar el sufrimiento de la gente que lo ha tenido, porque es una enfermedad muy perturbadora y altamente dolorosa, profundamente perturbadora. Y sabemos que muchas personas han muerto debido a ella. Y ciertamente no es mi intención ni mi deseo menospreciar esa realidad ni trivializarla. Es importante desde la perspectiva de las familias. Pero lo que tiene más peso desde el punto de vista profético es la manera como los gobiernos están respondiendo ante este hecho. Y una de las maneras como están respondiendo es inyectando una gran cantidad de dinero. ¿Y qué ocurrirá cuando hayan hambrunas, cuando hayan terremotos y guerras, junto a otras plagas adicionales y pestilencias que serán más intensas, más frecuentes y más severas en cuanto al número de personas que mueren? ¿Qué ocurrirá en ese momento? Verás, de eso es de lo que se tratan los dolores de parto. ¿Cómo puedo resumir el coronavirus? Bien, yo competía en atletismo, tanto en la secundaria como en la universidad, y puedo recordar a un amigo mío que corría para una escuela diferente. Su apellido era Sutton. Y nosotros competíamos y durante toda la carrera él se mantenía al frente. Era muy bueno. Y continuamente expulsaba una gran energía al correr. Y si la gente no lo conocía, se preguntaba, ¿está Sutton dando todo ahora? Bien, quienes sí lo conocíamos sabíamos que no era así. Él tomaba grandes impulsos, 8, 10 o 12 veces durante las primeras 2 millas y media, los primeros 4 kilómetros. Pero no era sino hasta ese último kilómetro, o un poco menos, cuando él daría su máximo impulso. ¿Cuál era su estrategia? Estos impulsos previos de los primeros kilómetros apenas eran preparativos para ese movimiento final. Bien, el Mesías habló sobre los dolores de parto. Hablaremos más sobre esto en un momento. Estas guerras y rumores de guerra, un grupo étnico lanzándose contra otro grupo étnico, un reino en contra de otro reino, hambrunas, enfermedades, terremotos, todo eso. Y lo que descubrimos es que el Mesías dice, estos son los dolores de parto. Mi esposa ha estado embarazada varias veces, y alrededor del mes 6 o 7, y no sabíamos eso durante el primer embarazo, pero ella empezó a sentir una especie de dolores de parto cuando solo tenía 6 o 7 meses. Es el llamado movimiento de Braxton Hicks, conocido también como contracciones falsas. A menos de que estés en embarazo, no las vas a sentir. Y ellas demuestran que las cosas están avanzando como deberían, pero no son el verdadero parto todavía. No corras al hospital, no lo alistes todo, porque esto nada más está preparando el camino, manifestando los cambios que están sucediendo. Eso es el coronavirus. Ahora, si estuviéramos viendo la Tercera Guerra Mundial, si estuviéramos viendo plaga tras plaga, enfermedad tras enfermedad, terremoto tras terremoto, y los terremotos están aumentando, pero estamos hablando de terremotos devastadores y hambrunas en muchos lugares alrededor del mundo, y también un incremento en la persecución de los creyentes. Allí es cuando yo diré, sí, estamos en ese tiempo conocido como el inicio de los lamentos, los dolores de parto. Pero todavía no estamos allí. Pero, ¿estamos en los últimos días desde una perspectiva mucho más amplia? Sí. ¿Por qué lo digo? En este sentido amplio, existen otras señales, y estas señales están ocurriendo hoy. No en su máxima expresión, pero están empezando a verse, y hablaré inicialmente de una de ellas. Y me refiero a que nosotros, basados en Daniel capítulo 8, nosotros debemos ver en esta escritura que 3 veces el profeta Daniel dice, esta es la visión de los últimos días, los tiempos finales,
para producir el final de la ira de Dios. Daniel dijo esto, que habrá una bestia a quien él llama el carnero. Y este carnero, las bestias en términos proféticos se refieren a imperios. Él se levantará y él será, y lo especifica. Lo llama Peras Umidai, que significa los persas y los medos, o lo que conocemos hoy como Irán. Podemos anticipar, y estamos viendo la formación de esto ahora, en nuestros días. Vemos que Irán se está levantando, se está extendiendo, está creciendo en influencia. Vemos su influencia en Irak, en Siria, en el Líbano, creciendo en Jordania, también en Yemen, y también en Gaza y en Judea y Samaria, lo que el mundo llama Cisjordania. Entonces Irán está expandiéndose, pero Irán no es el imperio del anticristo. No, vemos que Irán, esta confederación de muchas naciones, se desplazará hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y causará estragos, desesperación, muerte y sufrimiento. Será algo de gran impacto, que no ha ocurrido aún. Y dice que al hacer eso, dos cosas van a definirse. En primer lugar, una sensación de impotencia y desesperanza entre aquellos que están siendo dominados por Irán en su expansión. Y lo segundo es que ellos dirán, en Matzil, es decir, el mundo parece no tener salvador, no hay nadie que nos libre de esto, y mientras ellos afirman esto, la desesperanza, la ausencia de un salvador, ¿qué ocurre? Daniel dice que, de repente, sin que nadie lo espere, surgirá otra bestia, identificada como el macho cabrío o el macho cabrío peludo. Este imperio se levantará en Europa y desarticulará esta coalición liderada por Irán, esta confederación. Y esto es lo que sabemos. El anticristo ascenderá de Europa procedente de este macho cabrío. Esto es irrefutable. La escritura es clara, porque utiliza un término para describir el lugar desde el cual el imperio se levantará. Usa el término Yaván, que en aquel entonces significaba Europa. Esa área, hoy en día es el término que usamos para Grecia, porque el imperio griego dominó Europa en el tiempo cuando todo esto estaba siendo profetizado. Quiero aclarar que Daniel habló mucho antes, pero mucho antes de que el imperio griego se levantara. Pero él utilizó el término con el que se conocía ese imperio europeo griego en los días de Daniel, y que luego se transformó en nuestro hebreo moderno en la nación de Grecia de hoy en día. Pero es un término para Europa. ¿Ha sucedido eso ya? No. Irán está creciendo, pero esta etapa no ha empezado todavía de una manera clara y discernible. Ese otro imperio tampoco ha surgido para hacerlo caer. Por eso es que digo que ahora que el coronavirus está ocurriendo, ya que ninguna de estas otras cosas han sucedido, no estamos en los dolores de parto ni tampoco en el tiempo inmediatamente previo a los dolores de parto. Pero eso no significa que no estemos cerca, que no estemos en una etapa general rumbo a los últimos días, desde un punto de vista amplio. ¿Por qué? Hay otras señales que se nos han dado. El Mesías dice en esta misma discusión de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Él nos habla de otras cosas. Una es que miremos la higuera. ¿Qué es la higuera? Israel. Y cuando Israel, como una higuera, empieza a florecer, a lanzar sus brotes, a florecer, entonces sabrás, dice, que el verano se acerca. La palabra verano en hebreo es ketz. Yo sé que esto se escribió en griego, pero probablemente estaban hablando en hebreo allí. Y la palabra verano es kayetz, que contiene la palabra ketz. Es un juego de palabras.
Así que dice, cuando veas a Israel florecer, como vemos a Israel hoy en día, otra vez constituida como nación, una nación fuerte, una potencia económica. Israel está floreciendo. Eso me dice algo. También hay otras señales. Sabemos que en los últimos días, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Lo que Dios dice que es una abominación será llamado bueno. Y lo estamos viendo. También vemos que Pablo habla sobre una gran caída. No hemos llegado allí todavía, pero estamos sentando las bases para ello. Una gran apostasía. Vemos que hay muchos errores teológicos en la iglesia hoy, en las doctrinas del cristianismo. Las doctrinas están aceptando cosas que no deberían aceptar. La adoración se está corrompiendo. Todas estas son señales de que estamos convergiendo hacia los últimos días. Pero, ¿hemos entrado formalmente con U mayúscula y D mayúscula a los últimos días? Tanto los dolores de parto como los últimos 7 años. No hemos llegado aún. Yo espero verlo, mientras aún tenga vida. Pero no hemos llegado allí todavía. Y podría darles mi palabra de que esto ocurrirá dentro de los próximos 25 años. No. A veces vemos que el tiempo se detiene por un momento y luego prosigue. Pero es mi opinión firme. Lo que yo veo es que las cosas se están alineando, dirigiéndose allí, ordenándose para estos últimos días de una manera más formal y específica hacia los dolores de parto y hacia los últimos días. Recuerda eso. Quiero dedicar la última parte de este video para hacerte algunas preguntas y hablar sobre algunos eventos, términos y elementos similares que sentarán las bases para los próximos 3 videos que seguirán esta serie sobre los últimos días, mientras estamos todos en cuarentena y situaciones similares dentro de nuestros hogares. La gente está pensando en los últimos días, por lo que considero que es bueno que hablemos de los últimos días. Una de las preguntas que recibo con frecuencia es con respecto a los 144,000, mencionados en Apocalipsis capítulos 7 y 14. Son pasajes muy interesantes de la Escritura. Estos 2 capítulos que se refieren a un evento extremadamente significativo. Sabemos que en Apocalipsis capítulo 7 todo lo que se nos dice es esto, que estos 144,000 serán sellados, y serán sellados a razón de 12,000 por cada una de las 12 tribus, de las cuales Dan no se menciona, sino que la tribu de Manasés reemplaza a Dan. Eso es todo lo que se nos dice al respecto, y que son sellados antes de que caiga la ira de Dios. Bien, lo que escucharás a muchas personas decir es esto. Tú oirás a muchos decir que estos son 144,000 evangelistas judíos. Existe un maestro de la Biblia muy popular en Estados Unidos, específicamente en California, por quien siento profundo respeto. Pero lo escuché decir algo bastante problemático. Y es que estos 144,000 son evangelistas judíos que van a producir, y lo citaré textualmente, el mayor avivamiento espiritual en la historia. Esas son sus palabras. Ahora les haré a ustedes que me escuchan 2 preguntas al respecto. Vamos a hablar más a profundidad en otro video sobre los 144,000. Pero ahora solo quiero preguntarles algo y es lo siguiente. Muéstrame el pasaje bíblico que dice que estos 144,000 son evangelistas judíos. ¿Son judíos? Sí lo son. ¿Son evangelistas? No conozco ningún lugar en las Escrituras donde se afirme esto. Conozco la inferencia, pues ellos usan un pasaje en Apocalipsis 7 y uno en Joel. Pero esto no tiene que ver con eso. Estoy escribiendo un artículo mientras estamos grabando estos videos sobre los 144,000, el cual será más específico para tratar con estos asuntos.
Pero no existe versículo que diga claramente que estos 144,000 varones judíos sean efectivamente evangelistas y que vayan a producir un avivamiento espiritual. No lo vemos en la Escritura. Corrígeme si estoy equivocado y compárteme ese verso de la Escritura, por favor. Sé lo que dice la gente y los versos que utilizan, pero ninguno de ellos indica que sean evangelistas. No hablan sobre ningún avivamiento espiritual que vaya a ocurrir. De hecho, cuando vemos el tiempo de la tribulación, y déjame decir que todos están de acuerdo y creen que estos 144,000 evangelistas judíos, atención, yo creo en los 144,000, pero no creo que sean evangelistas porque la palabra de Dios no lo dice. Es una idea que ha sido inferida, racionalizada, basada en la lógica de la gente, y la Biblia nos previene firmemente de confiar en nuestro propio entendimiento antes de confiar en cualquier versículo claro de las Escrituras. Entonces, envíame este versículo, lo leeré, confesaré mi error e incluso haré público tu nombre como la persona que me hizo entender lo correcto. Estaré feliz de hacerlo. Pero yo no encuentro ninguna escritura que diga esto claramente. Ahora, hay otra cosa. Cuando vemos a estos últimos 7 años, esta séptima semana final, esto es lo que Daniel profetizó. Él profetizó sobre 70 semanas, y una semana bíblicamente, proféticamente, no son 7 días, sino 7 años. Y al estudiar esto, dentro de esos 7 años, no vemos que se hable de un gran avivamiento espiritual para las naciones. Bien, llegará a Israel, una buena parte de ellos, un gran remanente. ¿Llegará a la fe en los últimos días al final? Sí, pero no por medio de ninguna proclamación de 144,000 evangelistas judíos. De hecho, quienes estarán proclamando algo durante este tiempo no serán los 144,000, sino que encontramos a 2 personajes más. Uno, si miramos en Apocalipsis 14, aquel que toma el Evangelio es un ángel. Es lo que dice la Biblia, no los 144,000. Lee Apocalipsis 14 con cuidado. Hablaremos de esto en nuestro video y en nuestro artículo sobre los 144,000. Pero anota esto, es un ángel. Del mismo modo, la segunda figura, que realmente son 2 personas, son los 2 testigos que le hablarán a Israel. Yo no encuentro ningún pasaje de la Escritura que indique que en estos últimos 7 años serán tiempos de avivamiento espiritual. De hecho, es justo lo opuesto. ¿Por qué? Bien, Pablo habla sobre Dios y la plenitud de los gentiles, que Dios ha cegado a Israel por una temporada, parcialmente, y que Él le ha entregado el Evangelio a las naciones. Pero cuando la plenitud de los gentiles entre, cuando eso ocurra, Él volverá su atención de nuevo hacia Israel. Eso es lo que ocurrirá especialmente en esos últimos 3 años y medio. El énfasis está sobre Israel. En segundo lugar, cuando miramos el juicio de las trompetas y el juicio de las copas, que realmente hablan de la ira de Dios, encontraremos esto. Esta ira estará cayendo sobre las naciones. Y dice, en 3 versículos, 1 para las trompetas y 2 para las copas, en 3 versículos, encontramos que ellos no se arrepintieron de sus maldades, y nos da una lista de distintos pecados: idolatría, robo, blasfemias, inmoralidad sexual, idolatría, homicidio. Ellos no se arrepintieron de estas cosas. No abandonaron a los dioses de oro y plata y bronce y piedra y madera. Ellos no se arrepintieron. De nuevo, muéstrame el verso que dice que habrá un gran avivamiento espiritual entre los gentiles en los últimos 7 años, y que será dirigido por 144,000 evangelistas judíos. He escuchado esta enseñanza y creo que él es una gran persona, un individuo excepcional. Y él tiene videos al respecto.
y expone sobre este tema, pero no es sano bíblicamente. No es correcto. No está soportado por el texto bíblico. ¿Qué es lo que vemos? Vemos lo siguiente. Vamos a ver enfatizada una promesa. Eso es lo que vemos y percibimos. Y la promesa es esta. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera a los Tesalonicenses 5:9. Un verso de suprema importancia sobre los últimos días para los creyentes. De hecho, está dirigido a los creyentes. Él nos dice allí que Dios no te ha destinado a ti, como creyente, a alguien que ha recibido personalmente el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación del Mesías Yeshua, quien murió en la cruz, quien derramó su sangre. A nosotros que recibimos ese Evangelio, Él nos dice, ustedes no han sido destinados para ira, sino para obtener la salvación. Cuando vemos el pasaje de la Escritura que habla sobre la esperanza bendita, el rapto, dice que la esperanza bendita es esta, que nosotros vamos a ser removidos, tomados de este mundo, antes de que la ira de Dios caiga. Lee Tito capítulo 2, verso 13. Permítanme compartir con ustedes, en términos claros, algo con respecto al rapto. Y es lo siguiente. Cuando Pablo habla, nos dice que no quiere que seamos ignorantes, y dice que cuando el Mesías regrese, y allí no habla de su segunda venida, hablaremos de eso en un momento, pero cuando el Mesías regrese, y en ese tiempo la esperanza bendita, el rapto, Él viene, pero no viene a Jerusalén. Esa es la segunda venida. No, cuando Él venga, en la esperanza bendita, el rapto, Él solo llegará hasta el cielo. Y dice que los muertos en el Mesías, no hablando de sus almas, está hablando de sus cuerpos que están enterrados, donde quiera que estén. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa? Que sus cuerpos. ¿Dónde están sus almas? ¿La esencia verdadera de cada quien? La Biblia dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Recuerden lo que el Mesías dijo a ese ladrón en la cruz que se arrepintió. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que se quedaría dormido, sino que por el contrario, él estaría consciente. Y el Mesías dijo que al momento del rapto, los muertos en Cristo, sus cuerpos, así estén descompuestos o vueltos cenizas, no importa qué pasó, para Dios todo es posible. Él va a recrear de una manera nueva, de una manera gloriosa, un cuerpo de reino para todo creyente fallecido. Y ese cuerpo se formará de manera perfecta en su nueva forma, su forma de reino, su forma gloriosa. Y se levantará para unirse con su alma, que estará rodeando a Yeshua en el aire. Allí será reunido este nuevo cuerpo con su alma. Cuando una persona muere, si era un creyente, su alma va hacia el reino de los cielos para estar con el Mesías. Aquellos que todavía estén vivos, probablemente tú y yo, si aún estamos vivos cuando esto ocurra, entonces vamos a ver que en una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, vamos a ver nuestros cuerpos transformados en nosotros, al mismo estado glorioso de los demás, y vamos a levantarnos, juntos en cuerpo y alma, unidos para estar con Él. Y estaremos en el cielo hasta la segunda venida. Permíteme clarificar ahora que existe una diferencia entre el rapto y la segunda venida. Quiero darles una señal clara. Hablaremos más al respecto en los videos que tratarán sobre el rapto, pero entiende algo. La señal del rapto, y habrán otras cosas, pero la señal principal estará en la luna y el sol. El sol se oscurecerá y la luna se volverá roja como sangre. ¿Por qué? Recuerden 1 Tesalonicenses 5:9.
Nuestra esperanza bendita es que no experimentaremos la ira de Dios. No estamos destinados para la ira. Así que antes de que la ira de Dios caiga, ¿y qué anuncia la ira de Dios? Ese día grande y terrible de la ira de Dios, el día del Señor, este día será anunciado por el sol al oscurecerse y la luna al volverse roja. Existen otros eventos cósmicos, pero estos son los más notables. El sol se oscurece, la luna se vuelve roja. Esa es la señal si van a Apocalipsis capítulo 6, iniciando en el verso 12 y los siguientes. Eso mismo ocurre allí en Apocalipsis 6. El sol se oscurece y la luna se vuelve roja como sangre antes de que la ira del Cordero sea derramada. ¿Oíste bien? La ira del Cordero será derramada sobre este mundo. Antes de que su ira caiga, el rapto debe ocurrir. Esa es una promesa. Hablaremos más al respecto en otros videos durante las próximas semanas. Pero la señal para su segunda venida es similar, aunque es diferente. Si miran, por ejemplo, en Mateo 24, iniciando en el verso 29 y 30, vemos esa señal. Dice también que el sol se volverá negro como silicio, y la luna dejará de dar su luz, se oscurecerá también. ¿Ven la diferencia? Para el rapto, sol oscuro, luna roja como sangre. Segunda venida, sol oscuro, pero la luna también se oscurecerá. Dos eventos diferentes con dos señales distintas que los anuncian. De modo que podemos ser muy precisos. Quiero que seamos personas que entiendan la palabra de Dios. Lo último de lo que quiero hablar antes de terminar el día de hoy es sobre todo este asunto de los últimos 7 años, conocido como la tribulación. No tengo problema con eso. Es un tiempo de tribulación. Pero esta es mi pregunta. Es un reto para ti. ¿Cuál es el versículo de la Escritura que dice que estos últimos 7 años son todos un tiempo en el que la ira de Dios estará cayendo sobre el mundo? Hasta que la ira de Dios caiga o empiece a caer, no debemos tener expectativa alguna como creyentes de que el rapto ocurrirá. Lean Tito 2:13. Lean Primera de Tesalonicenses 5:9. Claramente dice que nuestra expectativa es que no hemos sido designados para ira. No existe versículo alguno, o envíame uno si lo encuentras, que diga específicamente que durante todos esos últimos 7 años caerá continuamente la ira de Dios. No, es la tribulación, y debemos esperar tribulación, persecución. Dios nunca prometió que no atravesaríamos tribulaciones. De hecho, en Hechos 14:22 dice que es necesario que atravesemos muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. Un verso muy interesante. Si alguien dice, nosotros no atravesaremos la tribulación, eso simplemente no es verídico desde la perspectiva bíblica. Es cierto que no atravesaremos la ira de Dios, pero sí experimentaremos tribulaciones, y de hecho ya las experimentamos hoy. Está aumentando y es una señal de que estamos acercándonos. La persecución a los creyentes está creciendo, pero será mucho peor. Tal como las plagas serán mucho peores también. Y los terremotos más intensos, mucho más intensos. Y las hambrunas mucho más fuertes y generalizadas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Debemos ser personas sabias que basan nuestras creencias no en lo que escuchamos, sino en la autoridad de esta Biblia, que no tiene errores en lo absoluto. No existe versículo alguno que diga que todos esos 7 años serán años en los que la ira de Dios se derramará. Cuando reto a la gente, esta es su respuesta. Ellos no me dan versículos, sino que me dicen, pero mira los eventos de los últimos 7 años. ¿Acaso no son horribles, Baruch? Y les digo, sí, son horribles. Y me dicen, ¿puedes imaginar que algo más los esté causando y no Dios? Y les digo, sí, puedo imaginarlo. Su origen es satánico. Ellos demuestran la perversión de la humanidad, así como también la maldad y el poder que tiene Satanás. Bien, el poder de Dios es mayor.
Satanás ya ha sido vencido, pero él llevará a cabo cosas horribles en este mundo y somos llamados a ser vencedores. ¿Acaso no es así como él llama a la iglesia? 7 veces en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Sean vencedores y luego piensas que ya todo terminó. No. Entendamos lo que la Escritura nos dice. Ningún versículo dice que el tiempo de la ira de Dios abarcará todos esos 7 años. Les haré una pregunta más, y es la siguiente. Tú has escuchado, y tengo otro amigo a quien respeto, que lo dice todo el tiempo. La era de la iglesia termina antes de esos 7 años finales. Y le he dicho a él, es otro amigo, le he dicho, ¿cuál es tu justificación para decir eso? Ya sé lo que me dirá, he leído libros y he escuchado todo lo que otros enseñan, pero es ilógico desde un punto de vista bíblico. Es racional. Y esto es lo que dicen. Bien, lee Daniel capítulo 9. Dice allí que es la profecía sobre las 70 semanas, ¿verdad? Sí, la conozco bien. Y las primeras 69 ya terminaron. ¿Estás de acuerdo? Y le digo, sí, estoy de acuerdo. ¿Estaba la iglesia allí? No, no lo estaba. Allí está. Si la iglesia no está en las primeras 69 semanas, es imposible que esté en la semana 70. Y yo les digo, ¿de verdad? ¿Es eso verídico? Déjame darles un ejemplo de la vida real. Hace unos meses conocí a un hombre, nos hicimos amigos, lo conocí a él y a su esposa, y él nos invitó a su casa para su fiesta de cumpleaños. Su cumpleaños número 68. Quiero decirte algo. No estuve en sus cumpleaños anteriores, ni para los 67, ni para los 66. Nunca había asistido a ninguna de sus fiestas de cumpleaños. Pero solo porque no haya asistido a las 67 anteriores, no significa que no pueda ir a su cumpleaños 68. Y espero que también a sus 69 y muchos cumpleaños más, hasta que el Señor lo llame. El punto es que no puedes afirmar, no es una prueba bíblica el decir que si la iglesia no existía durante las primeras 69 semanas, no puede estar en la semana 70 porque, insisto, no existía antes. Sencillamente no es una respuesta satisfactoria, ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? Lo creo porque es lo que he leído, es lo que me han enseñado, es lo que he escuchado. Eso no es un estudio bíblico. La palabra de Dios nos exhorta, y quiero ser muy serio y directo ahora mismo. Si tú te haces llamar un discípulo de Yeshua, de Jesús de Nazaret, y no estás estudiando diligentemente esta Biblia, hay una gran desconexión. Si tú crees en cosas que no están escritas aquí, eso constituye algo extremadamente peligroso, tanto espiritual como físicamente, tanto para esta vida como para la era que vendrá. Cuando caminamos en el Espíritu, se nos enseñará la verdad. Eso es lo que el Mesías promete en el libro de Juan. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia. Estas dos cosas siempre van de la mano, justicia y verdad. Debemos dejar de creer en esos mensajitos de vehículos o de camisetas que dicen, yo no espero al anticristo, yo espero al verdadero Cristo. Yo también lo espero. Pero te sorprenderá lo que la Escritura le dice a los creyentes con respecto a la obra del anticristo y la venida o la revelación del anticristo. Déjame concluir con esto para que no existan malos entendidos. Están los últimos días, esos dolores de parto y los últimos 7 años, ¿están cerca? Verdaderamente creo que sí lo están. ¿Estamos en esos tiempos ahora? No lo estamos. Lo que dice la Escritura para describirlos, no lo vemos todavía. ¿Están moviéndose los eventos, dirigiéndose, convergiendo hacia allá? Yo creo que sí lo están, y creo que se están moviendo rápidamente. Pero esta es mi preocupación. Yo no quiero ser una persona que provoque que la gente se descarríe. Decir que este coronavirus es un evento de los últimos días no es verdad. Y si le dices eso a la gente, ellos esperarán que el final llegue pronto.
Pero este es el mensaje del Mesías con respecto al final. ¿Recuerdan la parábola sobre las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes salieron para encontrarse con su prometido. Y recuerden lo que dice. Él estaba demorado. Puedo asegurarles algo, que la iglesia en su mayoría estará diciendo cuando los eventos de los últimos días, esos dolores de parto inicien, estarán diciendo, yo pensaba que Él iba a venir, yo suponía que Él iba a buscarnos, que Él llegaría en este tiempo. ¿Por qué tenemos que atravesar esto? No estamos preparados. Y te diré algo. Lo que yo veo de la iglesia a la luz del coronavirus no me hace sentir muy optimista sobre cómo van a actuar o cómo vamos a actuar cuando los tiempos realmente se vuelvan duros. ¿Vamos a demostrar nuestra fe? ¿Vamos a poner las cosas en la perspectiva correcta? ¿Vamos a levantarnos por el Mesías Yeshua? ¿Vamos a desafiar los deseos del anticristo y cumplir los deseos del verdadero Cristo? Esa es la pregunta. Desafortunadamente, en este momento, cuando veo a la iglesia en un sentido amplio, no me siento optimista. Pero creo que esos tiempos de dificultad, esas tribulaciones y pruebas que vendrán, nos van a fortalecer, nos darán una perspectiva nueva, provocarán que las personas vean las Escrituras más de cerca y dejen simplemente de escuchar a otras personas y empiecen a estudiar para mostrarse a sí mismos aprobados. Bien, me detendré aquí y en las próximas semanas estaremos publicando nuevos videos con respecto a los 144,000 y habrán otros videos con información sobre nuestra esperanza bendita, el rapto. Videos que nos darán una visión general sobre los últimos días para que podamos conocer la verdad y por tanto tener las expectativas correctas. Bien, me despido desde Israel. Espero desde ya la próxima cita en la que tenga el privilegio de compartir con ustedes mensajes de este libro perfecto que Dios nos ha confiado a ti y a mí.